Hola chicos. Así como me encuentro yo, debieron estar los aqueos dentro del caballo de Troya. Acordaos, el rey de los griegos, aconsejado por un gran asesor, inventó una cosa para poder entrar en la ciudad de incógnito, sorprender a los troyanos y no tener que enfrentarse a ellos luchando contra sus fuertes murallas, contra los arqueros que les lanzaban flechas sin parar. Una forma mucho más sencilla de entrar en la ciudad y desde ahí acabar la guerra rápidamente. Y esa idea fue construir un gran caballo de madera, ofrecérselo como regalo al rey Príamo de Troya, y una vez dentro de ese caballo de la ciudad, durante la noche cuando todos estuvieran durmiendo, salir del caballo todos los guerreros que había dentro del caballo y acabar con todas las defensas. Pues así me encuentro yo, ¿vale? Y me encuentro así para contaros 7 u 8 cosas, 8, vamos a ir a por 8. 8 cosas muy importantes que debemos a los griegos, ¿de acuerdo? 2 ya las sabemos, ¿vale? Una, la política moderna. Todo lo que hoy conocemos en cuanto a política, lo que es el sufragio, que quiere decir la capacidad de votar, lo que es la soberanía, es decir, quién tiene el poder, la democracia, que es el poder del pueblo, la aristocracia, que es el poder, el gobierno de los mejores, la tiranía o la dictadura, que es el poder de uno solo para unir fuerzas en una situación de crisis. Todo eso se lo debemos a los griegos, que supieron establecer formas de organización para gobernar mejor cada una de sus ciudades. Cada una era distinta. En algunas había más democracia, en otras había alguna tiranía, en otras había una aristocracia donde los más ricos eran los que tomaban las decisiones. Bueno, pero hoy lo que conocemos se lo debemos a los griegos. Y por eso casi todas las palabras para referirnos a esos asuntos políticos tienen una raíz griega. Demos, pueblo. Aristoi, los mejores. Política, la polis, el gobierno de la ciudad. ¿Vale? Número 1. Número 2. La alimentación, de la que también os hablé, la base de la alimentación mediterránea. El olivo, la vid y el trigo, o la cebada, los cereales. El vino, el aceite y los cereales. Esas son las 3 bases y de eso, menos la uva, la vid, el vino, que no bebemos todos los días, al menos yo. Cereales sí, siempre, casi todos los días comemos pan, comemos cereales o comemos algún alimento relacionado con ellos. Y el aceite, pues para cocinar, pues siempre se utiliza. O las aceitunas, que también se comen mucho. Eso también se lo debemos a los griegos y hoy nuestra base, la base mediterránea de la alimentación, es una base esencialmente griega. Muy bien. Número 3, la filosofía. Filosofía, otra palabra que viene del griego. Filos, que quiere decir amigo de, y sofía, que quiere decir sabiduría. La filosofía es eso, es la amistad, el gusto, el deseo, las ganas de tener sabiduría. ¿Vale? Y la filosofía, al menos en su parte clásica, se la damos a los griegos. Y yo diría que se resume en lo que 2 grandes griegos, autores griegos, dejaron por escrito. Por una parte tenemos a Platón, muy importante, filósofo ateniense, y que consideraba que, a grandes rasgos, que nuestra vida actual en realidad es una sombra de lo que existe en realidad. Hay un mundo superior, un mundo de ideas perfecto, de ideas perfectas, de la cual nuestro mundo, nuestra realidad, es una copia. Y es una copia con imperfecciones. Pero existe algo más allá. Claro, eso lo ha tomado pues, la mayoría de las religiones. Existe un mundo más allá, el reino de Dios, el reino de los elegidos, el Olimpo, que es perfecto, y luego existe un mundo más bajo que es el nuestro, el mundo de los hombres, con esas ligeras imperfecciones de todos y de cada uno de nosotros. Y luego está su discípulo, que era Aristóteles, y que su pensamiento era seguramente el contrario. Es decir, nuestro mundo es lo que es, y siendo como es perfecto, porque es lo que existe, ¿vale? Y nuestro propósito como humanos es conocerlo, y conocerlo tal cual es. Y el hecho de que en la naturaleza prácticamente no haya líneas rectas, por ejemplo, o no haya triángulos perfectos o rombos perfectos, no quiere decir que sea imperfecto, sino que falta un poco de observación, porque si observamos bien,
o al menos todo lo que está formado, incluso las curvas, los círculos, está formado por rectas y está formado por formas geométricamente perfectas. Y lo mismo pasa con los animales, con los objetos, con los seres, con los elementos. Platón y Aristóteles, el más allá y el más acá, ¿vale? Y toda la filosofía, yo diría que se puede resumir en esas dos cosas con sus diversos matices. Ya tenemos 3 cosas. Cuarta cosa que debemos a los griegos, la medicina, ¿vale? Sí que es verdad que la medicina pues se conocía hace mucho tiempo. Otzi, ese hombre de las nieves, ese hombre antiguo que quedó sepultado dentro de un glacial y que se conservó su cuerpo, tenía en su equipación tenía un montón de hongos que servían para curarse las heridas. Tenía todo tipo para contra el dolor, para que cicatrizase. Sabían mucho, los prehistóricos sabían mucho de esas cosas porque pasaron miles y miles, millones de años observando la naturaleza y sabiendo qué era eficaz para conservar sus vidas, que es lo más importante. Pero lo que es la medicina como tal, saberes científicos que dejen por escrito, pues esto sirve para el dolor de cabeza, esto por si tienes diarrea, tal. Eso fundamentalmente proviene de los griegos y sobre todo de un griego que se llama Hipócrates, que fue lo que lo estableció. Hay una pequeña diferencia, aunque cada vez es menos, es que los griegos consideraban que no había enfermedades, sino que había enfermos, y cada enfermo era un mundo. Y había que conocer primero a la persona para poder recetarle aquello que era bueno para él. ¿Por qué? Porque si yo estoy malo y me tomo un frenadol, me sienta súper bien. A mí el frenadol me viene perfecto. Pero hay otras personas que no. Se sienten mal, tienen fiebres, toman el frenadol y no les hace nada. ¿Por qué? Pues porque eso, porque cada cuerpo está hecho de una forma y aunque sí que es verdad pues que hay cosas que nos pueden servir más o menos para todos, como las vacunas o como los antibióticos, bueno, pero sí que es verdad que a cada uno reaccionamos de una forma a las mismas cosas. Y eso se debe sobre todo a Hipócrates. Y de hecho hoy todavía los médicos cuando se licencian hacen lo que se llama el juramento hipocrático, que en el cual es un juramento en el que dicen que no van a hacer daño a nadie, que no van a revelar ningún propósito, ningún saber que pueda hacer daño a la humanidad, etcétera, etcétera. Mi mujer, que es médico, pues sabe perfectamente ese juramento hipocrático al que todos los médicos están sujetos, su profesión está sujeta. ¿Vale? 4 cosas ya tenemos. 4, sí, exacto. 5 cosas. La cartografía. Cartografía también es un invento de los griegos. ¿Qué es la cartografía? Los mapas. Es decir, ir por ahí en barco, viajar y en vez de dedicarse a ver el paisaje y decir, uy, qué bonito que es, en vez de eso, trazar sobre un papel, sobre un papiro, sobre un pergamino, todos los relieves que voy encontrando, ¿vale? Todas las líneas, todas las islas, todos los cabos, todas las regiones que me voy encontrando, ponerlas negro sobre blanco, que se dice, ponerlas por escrito y trazar un mapa. Eso se lo debemos a los griegos. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque, como sabéis, los griegos eran un pueblo esencialmente comercial y debían saber dónde estaba cada cosa, cada ciudad con la que comerciaban y saber cómo llegar hasta esa ciudad para no tener que ir un poco al azar. Es decir, si tenemos un mapa y sabemos navegar, pues ya podremos comerciar de una forma eficaz. Voy allí, compro carne, esa carne se la vendo a estos otros que no tienen, y así, y voy pasando de puerto en puerto gracias a un mapa que tengo yo en mi barco y que me viene la mar de bien. Cartografía, muy importante también. Otra cosa también muy esencial para el ser humano, la literatura épica. La literatura épica es la narración de hechos extraordinarios que tienen que ver con guerras, héroes, con grandes personajes y todo eso contado de una forma aclamatoria, de una forma pues que deje constancia de la importancia de esos personajes, de esa historia, y eso nos lleva al teatro. Es decir, el teatro y el cine incluso es un invento de los griegos. Los griegos representaron esas historias, y en historias orales que se contaban alrededor del fuego, en una reunión, y había un bardo o había un... ¿cómo se llamaba? Había otro nombre más preciso todavía, pero que ahora no me acuerdo. Un aedo. Había un aedo que se dedicaba a eso, a contar, a narrar. Y de hecho la poesía, seguramente el hecho de que rimen las palabras tiene que ver con eso. Lo que rima lo memorizamos de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz.
porque sabemos a qué atenernos, por eso las canciones nos las sabemos mucho más rápido, y poemas, si nos lo queremos saber de memoria, son mucho más rápidos si están rimados, porque eso nos da facilidad. Pues eso, y de eso pasamos al teatro, del teatro pasamos al cine. Eso también pues viene de los griegos, con todas sus historias de los dioses, de los héroes, de los reyes, de los guerreros que van a Troya. Todas esas cosas se las debemos también a los griegos. Vale, pues creo que ya tenemos 6 cosas, si no recuerdo mal. Otra cosa que podemos deber a los griegos, y de una forma muy importante, y aunque no os guste, son las matemáticas. Las matemáticas parte un poco de ese saber platónico de que existe algo perfecto, y las matemáticas son perfectas, son un mecanismo, un engranaje perfecto. Las matemáticas siempre 2 más 2 van a ser 4, la raíz cuadrada de 49 va a ser 7, y eso está establecido así. ¿Por qué? Porque es una forma de acercarme a la realidad y comprender su mecanismo. Eso me lo dijo el año pasado el corrector de las pruebas de la universidad, que era matemático, y yo le conté que yo cuando estaba en la carrera me gustaban mucho las matemáticas. Y me dices que las matemáticas son perfectas y son un mecanismo que nunca falla. Y es verdad. Y si algo falla es porque tú has hecho algo mal, no porque las matemáticas estén mal. Puede cambiar, ¿vale? Puede pues, haber nuevos tipos de soluciones y demás, pero hay una verdad, y las matemáticas seguramente son la ciencia más segura y más eficaz y menos variable a lo largo de la historia, ¿vale? Y eso también se lo debemos a nuestros amigos los griegos. Y más cosas que podemos decir. Pues a los griegos, por ejemplo, también les debemos algo importante para muchos de vosotros que sois seguidores, y son, por ejemplo, pues los deportes, los Juegos Olímpicos y los deportes en general. Los griegos, durante una época, sobre todo era en verano, dedicaban varias semanas a hacer deportes en honor sobre todo a Zeus y a Apolo. Y durante esas semanas en las cuales competían unos con otros en distintos juegos, fundamentalmente pues juegos de velocidad, juegos de salto, lucha, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina. Todo eso, durante esas semanas en que competían entre ellos, había una tregua. Durante esa temporada no podían, estaban prohibidas las guerras. Había una tregua general para poder disputarse los juegos. Y los que ganaban en los juegos eran considerados grandes héroes en cada una de sus polis. Y sobre todo había una ciudad que era Olimpia, y allí muchos veranos se dirigían de distintas polis y iban todos a la ciudad de Olimpia a competir. Y los grandes triunfadores de esos Juegos Olímpicos luego volvían a su polis correspondiente y allí eran aclamados como héroes. Se les ponía el laurel que corresponde a los vencedores, se les aclamaba, se les hacía estatuas, ¿vale? Eran los Messi y Ronaldo de hoy en día. Y a veces a los perdedores se les asesinaba, porque eran un deshonor para la polis, porque no habían sabido estar a la altura de lo que se esperaba de ellos. Así que con estas 7 al final creo que he dicho, 7 cosas que debemos a los griegos, y de momento no se me ocurre ninguna más, pues me despido de vosotros y ahora voy a salir de este caballo de madera para tomar la ciudad de Troya en vuestro nombre. Hasta luego.